Bueno, el texto dice, ve al tomar, es decir, no digas, le que she epane eshne, le que she epane eshne. Epane viene la palabra panui, es decir, panui es libre. Por ejemplo, dice, este cuarto está libre. Ajedre azé panui. Que se epane es cuando me libere. Es decir, cuando me libere de mis otras obligaciones, la idea. Cuando me libere de mis actividades. No digas, cuando me libere de mis actividades, entonces tendré un poco de tiempo y empezaré a estudiar. Lo omar que se epane shne. No digas, cuando tengas tiempo, entonces voy a empezar a estudiar. Incluso que no tienes tiempo, estudia también, encuentra tu tiempo. Empuja por un lado y por el otro y cógete el lugar y empieza a estudiar. Dice el sabio en la Gemara que esa será una de las preguntas que se hará cuando vayamos a Carlos. ¿Cuánto tiempo nos pusimos para el estudio? Buena pregunta. A ver cuál será la buena respuesta. Pero dice, no digas eso porque Shema, la expresión Shema es, no vaya a ser que. No vaya a ser que finalmente no te liberes de tiempo. No digas, cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque a lo mejor no tendrás tiempo. Si de aquí aprendes que finalmente hay que estudiar también cuando no hay tiempo. Hay que encontrar el momento entre una y el otra para estudiar. Poco a poco. Es como cuando empiezas a hacer un boquete, empiezas por un poco, luego se abre la puerta. Lo mismo, el tiempo que le puedes consagrar al estudio al principio es un poco, y desde arriba te ayudan a que haya más tiempo. En todo caso, os puedo decir una cosa. La persona que quiere estudiar, si empieza a estudiar, lo ayudan. Lo ayudan del cielo, lo ayudan. El que quiere estudiar, lo ayuda. No conozco persona que seriamente quiso estudiar y no llegó a encontrar poco a poco el tiempo para estudiar. Al punto que puede llegar con la ayuda de Dios o por lo menos medio de su tiempo a estudiar, incluso más que eso. Bezrat Hashem. Bueno, seguimos sobre nuestra Mishnah. Pasamos a la Mishnah Hey. Ahora, ¿tienes una hoja limpia ya, David? La haces pasar y cada uno escribe su nombre y nada más. Ya veremos más tarde. Aquí tenía una lista, ¿no? Limpia. Te la pago. Ah, wow. ¿Están todos acá, dices tú? Sí, solo falta alguien. Todo. Entonces esto es más mejor. Esto es más mejor. Esto es más mejor. Todo. Estamos hoy Yud Gimel Cheshvan. Yud Gimel. Sivan. El que no tiene su nombre escrito acá, lo escribe abajo. No falta eso. Simplemente lo que vosotros lo hagan en común. Después tu nombre no lo escribe. Empezamos la Mishnah Hey. ¿Acuerdo? Piñones, ¿quieres leer? Tira fuerte.
Ket, Velo Am, Ares, Arashib, Velo Abashan, Lamed, Velo Agadan, Melamed, Velo Kol, Amarbe, Bizhoda, Mahtim, Ubimkom, Sheen, Anashim, Ishtadel, Liot, Ish. Muy bien. Bueno, aquí es una compota de consejos. Vamos a ver. Huaya Omer. Primeramente, en Bur Yerechet. La expresión Bur se utiliza para un campo, por ejemplo, que no está del todo labrado, que no trabaja, que no lo han preparado. Paralelamente al hombre, el hombre que no hizo un esfuerzo para estudiar y que no sabe, por el hecho de que no sabe, no tiene el sentido de lo que es el temor a Dios. Si dice en Bur, el Bur es el hombre no cultivado, que no estudió. No hay un Bur que sea el mismo, a pesar de que es Bur, Yerechet, que tenga la noción del temor al pecado. El temor al pecado viene únicamente para la persona que llegó a un nivel de responsabilidad hacia la vida, frente a la vida, que es el resultado del hecho de que ya se cultivó, que tiene contacto con su deber de hombre a través del estudio. Pero mientras no llega a eso, no tiene sentido de lo que es el pecado. Solamente a través del estudio se puede saber sobre el A través del estudio adquieres poco a poco la sensibilidad a la noción del pecado. Y aparece poco a poco en ti esa responsabilidad espiritual de no pecar. Pero es el resultado del estudio. Bueno, eso te lo digo yo de una manera general, pero al punto de vista conocimiento es evidente. El que no sabe lo que es permitido y prohibido, no sabe lo que es un pecado, no sabe lo que está prohibido. No estudió Shabbat nunca. ¿Cómo va a saber lo que es permitido y lo que es prohibido? Hacer un lazo el día de Shabbat está prohibido. ¿Y cómo voy a saberlo si no lo estudié? Encender cosa más fácil que encender un misto. Pero es Isur de Oraita. Si es que dice, en Bur, en la persona que no es cultivada, que no estudió, no puede ser uno que tiene el sentido del pecado. La noción de Yerechet es una noción muy noble. No hay que comprender el Yerechet como una persona que está su vida muerto de espanto. Es un hombre que es responsable, que no quiere hacer algo que no está digno del cielo. Irat Shamayim. Irat Shamayim es el temor del cielo en el sentido, no quiero hacer algo contrario a la voluntad del cielo. No tanto por el hecho de que me temo que pague por ello, eso desde luego también es verdad, pero es la idea de Yerechet es también la idea de Yereh Shamayim en el sentido de, sobre todo, de no faltar, de no hacer cosas que no son en el sentido de mi responsabilidad frente al cielo. ¿No llega? Llega. Llegará. Todo. Tiene razón. ¿Quién? ¿Quién? Pero tiene conciencia de su ignorancia en ese momento. Bueno, si ya tiene conciencia de su ignorancia y quiere cambiar, ya empieza a ser Yerechet. Empieza.
La primera cosa que va a hacer para alejarse del pecado es empezar a estudiar. ¿Tienes una dirección para él? Todo. Sigue. Velo ama haaretz hasid. ¿Qué? Ama haaretz es una persona inculta, que no estudia. No hay una persona sin culto que es al mismo tiempo hasid. Hasid es una persona que no solamente hace la voluntad de Dios, un hasid, sino que trata de hacer más aún que el simple deber. Pero ¿cómo vas a saber hacer el deber si es un inculto? Usted acabo de decir hace un rato que ¿cómo voy a saber guardar Shabbat si no estudio leyes de Shabbat? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a hacer un hasid que se supone que hace más de lo que la ley? Usted dice, pero no. Bur es el que no estudió nada. El ama haaretz puede ser una persona que estudió, pero Torah no estudió. Tiene pocos conocimientos, hay niveles acá. Pero desde luego hay que tener la idea de este párrafo, en todo caso, es el hecho de que el estudio es necesario para llegar a dimensiones de conciencia espiritual, conciencia en relación a Dios. No puedes entrar en el mundo del que tiene conciencia, temor al cielo, si no pasas por el estudio. Y aquí está hablando un poco del tema del deber de estudiar. Pero dice, te está tratando de sacudirte un poco. Sí, Señor, hay que estudiar. Si no, no puedes tener una relación sana con el cielo. Sigue para adelante, fíjate. Velo a Baishan Lamed. ¿Qué es el Baishan? Baishan es el que se avergüenza. Se avergüenza de hacer descubrir su ignorancia. No comprendo, pero me avergüenzo de preguntar. ¿Te avergüenzas de preguntar? Entonces no vas a saber. No te avergüences. En fin, es una posición entre todos nosotros, entre un grupo que estudia siempre. Hay que tratar muchísimo de ayudar a nuestros compañeros el uno al otro, a que el que se siente tranquilo, si no comprende, que puede preguntar cuando no comprende, y que no se avergüenza de entre los amigos, que no sabe, sus compañeros. Es importante que en un grupo de estudio, esa noción de que hay que dejar a cada uno preguntar, a pesar de que son cosas que para otros son evidentes, sin embargo, hay que dejarlo preguntar su pregunta. Y está muy en relación con este tema, que Lo Baishan Lomed, el que se avergüenza no va a estudiar, porque no pregunta por vergüenza y finalmente no va a saber. Así es que hay que preguntar. Desde luego que hay que tratar a nivel de la enseñanza. Muy a menudo una de las direcciones de un cuerpo enseñante de calidad es de tratar de hacer clases homogéneas a nivel de la fuerza del grupo, tratar de hacer gente que están del mismo nivel, porque si la clase es demasiado heterogénea es difícil estudiar, desde luego, pero al principio eso es lo que hay que empezar, luego poco a poco sabe uno situarse en el grupo que le corresponde. Entonces, Lo Baishan Lomed no estudia el que se avergüenza y de preguntar.
Y en paralelo, por el otro lado, de la parte del enseñante, está dicho aquí Kapdan. Kapdan es exigente. El que constantemente corrige, no deja al que estudia la tranquilidad de preguntar como tiene que ser. Si es que hay que tratar de corregir, hablo de la parte del enseñante, pero también no dar la impresión de que está el alumno bajo presión constante de no equivocarse. Poco a poco. Paciencia, como decimos, ¿sí? De la parte del enseñante. ¿Sí? Por otra parte, desde luego que el enseñante tiene que tratar de corregir el máximo de cosas que son posibles, pero con la impresión de que poco a poco cada uno tiene derecho a hacer su camino y darle importancia a cada uno, no decir uno que no sabe, tú no sabes, no. Por otra parte, desde luego que hay que tratar de hacer poco a poco clases homogéneas de gente del mismo nivel, ¿sí? Poco a poco. Ahora, aquí dice, lo que dice luego está presentado con tacto. Hay que ganarse la vida. Y, por ejemplo, Talmidei Jajamim, grandísimos de nuestra historia, como el Rambam, le dieron muchísima importancia al hecho de que el hombre sea independiente y que llegue a ganar su vida y estudiar en paralelo a ello, pero no depender forzosamente del otro. Es decir, que el trabajar y ganar su vida es una cosa bella. Por otra parte, hay que comprender que una vez que se lanza uno en el trabajo, a veces no hay fin. Lo que dice acá, no te creas tú que si vas a hacer mucho comercio, eso te va a dar forzosamente estudio. Una cosa es trabajar y otra cosa es estudiar. Para adquirir conocimientos, la buena manera, la única manera es estudiar, ir al Bet HaMidrash y estudiar. Y aquí lo dice con cierto tacto, que no todos los que trabajan mucho en comercio adquieren Jochma auténtica. Hay que llegar al Bet HaMidrash y estudiar. Esa es la dirección, ese es el lugar. Finalmente, ¿qué dice? Trataremos un poco de ver también el comentario poco a poco. Ubimkom she'en anashim ishtadel liot ish. ¿Qué quiere decir esto? Ubemakom she'en anashim ishtadel liot ish. Shalom. ¿Qué quiere decir? Bemakom she'en anashim ishtadel liot ish. No. A veces, en un contexto, en un grupo, se necesita alguien que tome iniciativas para ir para adelante. No hay, a priori no hay alguien que está dispuesto. Sin embargo, cuando se presenta la obligación, trata tú también de tomar sobre ti una parte de la responsabilidad.
y en el lugar en que ves que no hay quien hace lo que tiene que hacer, no hay más remedio que hacerlo, pues lo hago yo. Eso es lo que está dicho. Y es un mensaje muy, muy auténtico en el contexto de un colectivo que necesita muy a menudo una persona que tome responsabilidad. No dejar las cosas ir, sino intervenir, a pesar de que no siempre es fácil. Hay que saber de manera general que el hombre que toma sobre él responsabilidad colectiva lo liberan de sus obligaciones al punto de vista espiritual. El cielo lo libera de sus obligaciones. Le dice, bueno, si ya te estás ocupando del colectivo, no te puedes ocupar de todo al mismo tiempo. En fin, tenemos en la parashá de la semana, de esta semana en que entramos, un cuento muy central sobre ese tema. ¿Cuál es? Va muy lejos. Moshe Rabenu se alejó de su mujer. Y a propósito de ese tema, Miriam, ¿quién? Habló a Aarón a propósito de su hermano. ¿Por qué este hombre dejó a su mujer? ¿Y qué le ocurrió a Miriam? Lo sabéis, se puso blanquita. Es decir, eso es presentado como el arquetipo del Lashon Hara, pero es el hecho de decir algo negativo sobre cierta persona, pero esta persona lo que hizo es tomar sobre él la responsabilidad del colectivo de Israel. Moshe sintió que no podía él hacer faz a sus obligaciones frente al colectivo de Israel y al mismo tiempo ser responsable de su familia. Así es que dejó a Tzipora. Hay quien dice parcialmente, en fin, hay, pero en todo caso el tema es el hecho de que este hombre tuvo que dejar ciertas obligaciones por otras obligaciones. Y hay que tratar. Hay momentos en que el hombre no tiene más remedio que tomar responsabilidades, a pesar de que no es fácil. Pero Shalom Bayit no es una prioridad. Sí y no. Sí, cuando se trata de un nivel que es un nivel de Moshe Rabenu, que es responsable de un pueblo, aparentemente... Le pregunto porque tengo entendido, espero estar equivocado, que eso fue su propia elección y no necesariamente una necesidad de Hashem que le pidió que hiciera tal acción. En esos casos, cuando soy yo quien lo decide... Bueno, de nuestro tiempo, tiene razón, de nuestro tiempo, digamos, un hombre que se encuentra delante de dificultades de este tipo, vale la pena hacer una consulta con un jajam y reflexionar juntos para ver qué tiempo dar a esto y qué tiempo dar a esto, qué tiempo dar a su estudio y qué tiempo dar a su casa, que son cosas que, desde luego, son cosas que son actualísimas. Bezrat Hashem, dentro de poco os vais a casar todos y vendrá el momento de ver qué tiempo le doy a mi casa y qué tiempo le doy a mi trabajo y qué tiempo le doy a mi estudio. Y hay que saber equilibrar las cosas. Una acción, estoy en una librería en el barrio de Belgrano, entré en una librería del barrio de Belgrano que estaba, el dueño era una persona
cerró el negocio para irse a estudiar. No habría más hasta mañana. Todavía faltaba era de día. Y eso me quedó Grabado. bien grabado. Bueno, este es un hombre que estudió esta Mishnah. Muy bien. ¿Sí? No, en serio. ¿Sí? Bueno, el tema de esta Mishnah, hay comentarios de Rashi, hay comentarios de Rambam. El tema del Baishan, que se avergüenza de presentar su debilidad a través del hecho que pregunta, eso desde luego que es un tema importante para cada uno de nosotros, de saber que hay que preguntar. Y creo que cada uno de nosotros está de acuerdo con su compañero cuando no comprende que hay que preguntar y que tenemos la paciencia de ello. El equivalente también existe a nivel del enseñante. El tema esencial aquí en el comentario es la idea de que el enseñante tiene que tener cuidado de no... La palabra que él presenta aquí es coes. Coes, os leo por ejemplo lo que está dicho aquí en Rashi. Velo akabdan melamed, no sé si tenéis esto en vuestro texto, hay un texto que está entre paréntesis. Velo akabdan melamed, ¿lo tenéis? Velo akabdan melamed, en mi edición está entre paréntesis. Cuadradas. Lo akabdan melamed. Está entre crochet, Ken, léelo. Zeu. Yish'al. Bueno, deja lo que sigue. Esa es una traducción que no vale la pena entrar en ello. Pero dice aquí, lo kabdam melamed, zeu rav, el kabdam es el maestro, sheu katzar lev es impaciente, no tiene paciencia. Vekoes y mishara talmid peamim erbe, y coes, ¿qué es coes? Kaas, se enoja si el alumno pregunta y pregunta de nuevo. No comprendí, le da una primera explicación y le dice, bueno, pero yo no comprendí todavía, explícame. Y están los compañeros al lado también. Es una situación que puede existir y hay que saber, nos piden la Mishnah, tener cuidado. El enseñante tiene que tener paciencia. Poco a poco, el que aprende empieza poco a poco, le da su tiempo y a medida que el conocimiento empieza a entrar, se forma el hombre y ya es capaz de construirse. Es una construcción que coge tiempo, pero Baruch Hashem es esencial.
a propósito de lo que está dicho al fin, Bemakom she'en anashim, ishtadel liot ish. En el lugar en que no hay personas, trata tú de serlo. ¿De qué se trata, dijimos? ¿De qué se trata? De hacer la acción, de tomar una iniciativa. ¿Qué? Hay un colectivo que tiene un problema y hay que tratar de que haya una persona que tenga una iniciativa, que tome la iniciativa para hacerlo. Finalmente no hay quien lo haga, hazlo. ¿Sí? Finalmente hay que hacerlo. Pero dice aquí, en el comentario de Rashi, sobre la expresión ishtadel, que quiere decir esforzarse. Esfórzate de ser el que hace lo que tiene que hacer. Vamos a ver el texto mismo, dice Rashi, lo que dice acá. ¿Qué es David? Lo lees esto. Ishtadel. Ishtadel. ותעסוק בצורכי ציבור, אבל במקום שיש איש, אתה תעסוק בתורתך. Lo dice bien dicho, dice Ishtadel, en el lugar en que hay un problema y no hay quien lo haga, toma tú la iniciativa de hacerlo. Ishtadel, esfuérzate, haces el esfuerzo. Veta'asok betzirke tzibur. Ta'asok betzirke tzibur es ocúpate de las obligaciones. Tzorech es obligación. Tzibur es del grupo, del colectivo. Pero te dice, aval bemakom sheyesh ish. Pero en el lugar en que hay quien lo hace, Atata asok betoratcha. Tú ocúpate de tu Torah. Tienes tu kviut, tienes tu estudio. No hay más remedio, en ciertos momentos no hay quien lo haga. Bueno, tú lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Pero una vez que lo hiciste y hay alguien otro que pueda hacer en tu lugar, déjalo él reemplazarte y tú vuelve a tu Betamidrash, empieza a hacer, vuelve a tu estudio. Que, en fin, este texto insiste de una manera muy clara sobre la importancia de estudiar para formarse. Si no hay estudio, no hay manera de cambiar, de evoluar. Es una cosa extraordinaria. El estudio de la Torah es una realidad que no tiene su equivalente en otro lugar. Que el estudio de la Torah es una cosa que es capaz de cambiar al ser humano constantemente hasta el fin de su vida. No es algo que se para, es algo que continúa. La Mishnah siguiente, no vamos a quedarnos mucho sobre ella, pero es una idea general que nos acompaña en la vida, que es midah keneged midah. Como tú te comportas, así se comporta el mundo. No únicamente a nivel de una relación con un compañero, sino a una dimensión mística, general. En la medida en que el hombre da al mundo, el mundo le devuelve. El hombre que consagra Leshem Shamayim, más esfuerzos, la cosa vuelve hacia él. Y aquí en otro sentido, también de manera negativa. La Mishnah Vav dice un hombre que vio un cráneo que estaba flotando sobre el agua, que aparentemente lo ahogaron. Entonces lo que dice la Mishnah es Adeataft atfuch, por el hecho de que tú ahogaste otras personas, te ahogaron, y los que te ahogaron también los ahogarán.
Es decir, que la cosa no se para. Puede ser que se pare en ciertos casos y hay que hacer teshuvá fuerte, presentarse al cótel y decir, bueno, trata de que sea yo el último punto del camino. Perdono o cosas de ese tipo. Pero la idea es en grande, que no hay cosa que pasa despercibida por la providencia. El que hizo algo mal hecho, se lo devuelve. Ahora, de cierta manera, hay casos en que no se lo devuelven en este mundo, sino se lo devuelven en el otro. Pero una gran parte de lo que el hombre hace en este mundo, se lo devuelven en este mundo. Y hay otras cosas que hace parte de las cuentas de arriba. Para que aprendan. ¿Cómo? Para que aprendan. ¿Qué? ¿Quién quiere leer? ¿Quieres leer, Yoshua? ¿Aceptas? ¿Quieres? ¿Tienes? No quieres. Todo. ¿Quién quiere leer? Javod. Gente, lee. Lee el Hu Haya Omer. Zain. ¿Me volvió mi página acá? ¿Volvió la página? David, ¿volvió la página de presencia? No volvió. Dámela. Y el lápiz también, devuélvelo. Había un lápiz que se paseó con... Muy bien. Quiero pasar sobre los nombres para recordar un poco. David, devuélvelo. Empieza a leer. Empieza a leer. Muy bien. ¿Puedes tratar de traducir? A ver. Hu Haya Omer. Ela estava acostumbrada a descer. Se aumenta a carne, se aumenta los gusanos. ¿Qué quiere decir? Rima. Marbe Masá, Marbe Rima. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la dirección del texto? ¿Qué nos quiere dar como mensaje? Come lo que es necesario y nada más. El resto se va para los gusanos. Rima es gusanos. Es decir, el resto de la carne que lleva el hombre sobre su cuerpo, que lo adquirió comiendo mucho, finalmente no le ayuda a gran cosa, sobre todo está trabajando para los gusanos que tenga de comer. Ese es el mensaje. Hay cosas que el hombre consagra en eso mucho esfuerzo y finalmente no sirven para gran cosa. Frente a lo que está dicho luego, que son cosas que duran y que son eternas. Entonces, Marbe Basar, Marbe Rima, Marbe Nehasim, ¿qué es Nehasim? Dinero, adquisiciones, terrenos, edificios, riqueza. ¿Qué? El hombre tiene mucha riqueza, pero al mismo tiempo, Marbe de Agá es preocupación. Por una parte hay que trabajar, hay que aceptar cierta preocupación,
El hombre de familia tiene su familia que tiene que ocuparse de ellos, tiene que ayudar a su mujer. De cierta manera hay que trabajar, un trabajo mínimo, desde luego. Pero por otra parte, no hay que exagerar. Marbe Nashim, eso no es tan actual para nosotros actualmente. Eso está escrito en la época en que el hombre podía tener varias mujeres. Entonces, Shafim es brujería. Porque cada mujer trata de hacer algo para que la atención de su marido esté sobre ella y no sobre la otra. Así es que, pero actualmente no es una problemática actual. Marbe Shefajot. Shefajot son servidumbre, gente que en la época habían también esclavos, pero el hecho de que el hombre en su casa hace entrar gente para trabajar, hay que tener cuidado cuando el hombre en la familia entra dentro de la casa una persona para trabajar, tener cuidado de lo que pasa en la casa al mismo tiempo. El hombre tiene una familia, hijos entre 16 y 20 años, es una época tener cuidado de lo que ocurre allá. Zima es luxura sexual. Excesos sexuales, el hecho de darse, que en vez de hacer las cosas como hacer zima, es el buscar mujeres que no son permitidas, no casadas. Hay muchas mujeres en la casa, ten cuidado. Lo que dice luego también no es tan actual para nosotros, pero hay que, en cada grupo también comercial, cuando hay muchos empleados, hay que tener cuidado también. Está dicho acá, Marbe Avadim, muchos empleados, en la época Avadim eran esclavos, pero también empleados. Sábete que también es la ocasión de que te roben. Gazel es robo. Ten cuidado. Por contra, y hay que decir que el texto que está dentro de nosotros, sobre todo está escrito para eso. Es decir, está hablando del marbé, es decir, el que hace mucho, que se da de todo corazón que se da de todo corazón al comercio, se da de todo corazón, pero frente a eso, marbé Torah, se da de todo corazón al estudio y al hacer la Torah. Eso le lleva vida, Marbe Hayim. Esa es la dirección en la cual el hombre tiene que consagrar sus esfuerzos. Estudiar Torah y aplicar mitzvot. Marbe Torah, Marbe Hayim. Marbe Yeshiva. Yeshiva no es únicamente Torah, sino también el hecho de, y eso es importante, el hecho de saber reflexionar. Lo que el Breslaver le dio mucha importancia a ese tema, que es el tema de la itbonenut, es decir, el sentarse y pensar. No únicamente cuando estás estudiando, pero también dar a tu pensamiento el tiempo reposado de comprender las cosas bien comprendidas. Y lo que dice acá, Marbe Yeshiva es estar sentado, pensar las cosas con tranquilidad, encontrar su tiempo. Eso te da la auténtica sabiduría. Eso es lo que te da Marbe Chochma. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Marbe Etzá, que está dicho acá, Marbe Etzá es consejos. El hombre que toma su tiempo y antes de hacer algo pregunta y se interesa
y pedir consejo, y eso le permite de comprender las cosas como tiene que ser. Yo me acuerdo, Zichronot Tzadik Libraja, conocí a una época de mi vida mucho al que era el responsable del Kotel, el Rav Meir Yehuda Getz, que era un tzadik, pero me acuerdo que tenía en su trabajo toda clase de problemas y tenía sus alumnos de Julé. A veces se paraba y nos decía, bueno, vamos a sentarnos un poco sobre temas diferentes. Se sentaba y hablaba con nosotros, reflexionaba para cómo resolver su problema. No únicamente resolver su problema solo, sino también aceptar de estar ayudado por otros y pensar juntos. Etzá es consejo, tomar consejo de otros que tienen experiencia de la vida. Por eso que en Mishlei dice que en el aumento de consejos ahí está la sabiduría. Lo que sigue diciendo, ya lo veremos de nuevo, pero Marbet Tzedakah, Marbet Shalom, el hombre que abunda en Tzedakah y ayuda, eso le da paz y Dios lo bendice. Kana Shem Tov, ya hablaremos de ello la próxima vez. Nos paramos acá. ¿Cómo? El punto está más lejos, está 2 líneas en Jibá. Marbet Shalom, Kana. Bueno, Kana Shem Tov, el hombre que tiene un buen nombre, Kana Leatzmo, es algo esencial. Shem Tov, un buen nombre, es algo esencial para el hombre. Karanó Libre Torah, el hombre que adquirió Libre Torah, palabras de Torah que están en su corazón y que se transforman en él en vida. Kanaló Haye Olam Haba, compró algo que es vida para este mundo y para el otro también. Bezrat Hashem.